Continuamos con la información aquí en Radio Más Pilar, noticiasenvivo.com.ar, y nos vamos a hablar del AMBA. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del AMBA? Y ya a esta altura, después de un año, un mes y medio de aquella primera cuarentena, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Cuando decimos AMBA es capital y el conurbano. Este territorio que también fue noticia, lamentablemente, las últimas semanas, porque desde el Gobierno Nacional dispusieron algunas medidas para el AMBA. Y ahí trajo todo lo que ustedes escucharon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las clases presenciales. Bueno, ¿qué pasa en el AMBA? Para eso lo tenemos en línea al diputado nacional Fabio Ketglas de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, que nos va a contar, porque justamente el distrito que él representa es Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, María José, ¿cómo le va a usted? Es un gusto hablar con usted y con la gente de Pilar y los alrededores, ¿no? Bueno, leí por ahí alguna columna que escribió, pero en este caso me interesó la del trabajo, pero en este caso vamos a hablar del AMBA. Sí. ¿Cómo lo ve? El sábado pasado creo que quedó bastante en evidencia que sigue, ¿no? La tirantez entre Ciudad y Buenos Aires con este control que se hizo. Bueno, eso es una anécdota en todo caso. Me parece que el gobernador Kicillof el sábado cometió un error garrafal, porque en cualquier caso, si los argumentos para hacer esos controles fueran sanitariamente válidos, los debía haber sostenido el domingo, el lunes, el martes. O sea, pues el virus no es que contagia el sábado y el lunes no contagia. Evidentemente fue un rapto de ira seguramente, ¿no? que se lo hizo pagar a los ciudadanos. Pero eso es una anécdota. Lo importante es entender que las áreas metropolitanas, primero que el coronavirus es un fenómeno centralmente metropolitano, no es un problema que pasa solo en Argentina, también en Brasil, en México, en los Estados Unidos, en Europa. La concentración, digamos, problemática, la presión sobre los sistemas sanitarios ha sido más grande en los entornos metropolitanos que en las ciudades medianas o pequeñas. Después, que las dificultades de gobernabilidad metropolitana no son un fenómeno exclusivamente argentino, ni mucho menos. El hecho de que más de una jurisdicción atiendan a los servicios públicos, el de agua, el de transporte, el servicio público de educación superior, que es un caso típico, etcétera, muestra que hay un complejo de decisiones que tomar y que administrar sobre una población en general de volumen, de significación, que no es fácil. De hecho, cuando yo soy profesor universitario de este tema también, cuando los alumnos nos preguntan, hay muy pocos casos en el mundo de éxito en el modelo de gestión metropolitana. O sea, no es que nos sobran los casos de éxito, que solo lo hacemos mal y todo el mundo lo hace bien. Es bastante difícil de gestionar. Ahora, en una circunstancia como en la pandemia, obviamente hay que instar a la vocación colaborativa, digamos, a la vocación de coordinación. Y en ese sentido no se puede coordinar sino, la coordinación no es un hecho de voluntad nada más. Se precisan datos, se precisan criterios compartidos, se precisan formas de intervención compartidas, etcétera. Yo tengo la sensación personal, y me gustaría compartirla con la audiencia, de que el gobierno nacional en general administra algunos fenómenos vinculados con la pandemia mirando las encuestas. Eso es muy malo, porque en definitiva, primero porque el virus no se entera, pero segundo porque estamos ante una situación muy delicada, y no es si la gente está a favor de que haya más medidas restrictivas, no es que hay que poner más medidas restrictivas, o si la gente está en contra, sino cuál es el criterio epidemiológico, cuál es el criterio sanitario, económico, cuáles son las prioridades que uno establece, etcétera. Es insostenible. Voy a dar un ejemplo de ayer. Yo ayer, como muchas personas, estaba mirando la televisión y Twitter a la vez. Es insostenible, un caso es el caso del gobernador Perotti, anunciando la no presencialidad de los chicos en la escuela mientras había una manifestación multitudinaria de hinchas de Rosario Central, sin barbijo, etcétera. Entonces la pregunta es, si la aglomeración de chicos en la escuela es peligrosa, la aglomeración de hinchas de Rosario Central también lo es. Para tener legitimidad para impedir a los chicos de la escuela hay que ir y disolver la manifestación de Rosario Central. Si uno no va y disuelve la manifestación de Rosario Central, no puede impedir a los chicos con distancia, con barbijo, ir a la escuela. Porque si no, es una forma de decirle a la gente, nos agarramos con los que nos podemos agarrar. Y no es, o sea, entonces, imagínense,
se han tomado medidas donde se han limitado actividades con protocolo, donde que están perfectamente demostradas que su incidencia en el proceso sanitario es mínima. En general las actividades con protocolo no contagian la gente. Esto es terrible decirlo. Las personas se contagian en las reuniones sociales y tomando mates. Las actividades protocolizadas han tenido una incidencia bajísima de contagio. Entonces, como no puedo frenar el velorio de Maradona, como no puedo frenar la manifestación de los piqueteros el 9 de julio, como no puedo frenar la manifestación del fútbol, me agarro y cierro los comercios, porque no me cortan la calle. O para bajar la circulación me lo agarro con los alumnos del secundario. Es ridículo. O se es estricto con todos los públicos, esto implica las ferias de no, o se asume otro criterio de gestión, porque yo no tengo nada en contra de las personas que van a vender a las ferias. Pero entonces dupliquemos la presencia policial en la feria, instemos a que se use barbijo, le pongamos alcohol en gel, yo, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hay ferias con protocolo y funcionan perfectamente bien. Y la gente compra y vende y para entrar hay una persona que al momento de entrar te pone el alcohol en las manos, cuando ve que hay una cantidad de gente X, frena el ingreso, mantiene como si fuera un shopping, de la misma manera que si fuera un shopping. Sí, en la calle, a 1 cuadra y media de mi casa ocurre eso. Y ocurre perfectamente bien. Entonces hay que tomar la decisión de ir a las ferias irregulares y hablar con los líderes ahí y decirle, bueno, hay que protocolizarlo. ¿Se puede desandar? Perdón, no lo podemos prohibir porque la gente vive de eso, sí, obviamente. El trabajo, que es otra cosa que... El trabajo es esencial para el que trabaja, siempre es esencial. No es que es esencial, por supuesto, el personal de salud, ni hablemos. Pero el señor que es cerrajero, para él es esencial ser cerrajero, porque él a fin de mes tiene que pagar las cuentas. Entonces, no controlamos a los hinchas de fútbol. No tengo nada contra los hinchas de fútbol. Hay que decirle, bueno, muchachos, hasta el año que viene no se puede festejar. ¿Y qué pasa con el fútbol? Bueno, el fútbol es sin tribuna, pero como se concentran afuera ahora cuando sale el equipo de un lado para otro. Pero hay que tomar una determinación porque vos no podés prohibir las escuelas y permitir que se agrupe la gente para festejar el club de fútbol. Además esto lo venían advirtiendo, no sabían en qué horario hacerlo, si correrlo o dejarlo o hacerlo en el horario de circulación. Tenemos claro lo que significa cerrar las escuelas, tenemos claro que nosotros perdimos 1,5 millones. ¿De qué se van a emplear los chicos que se desconectaron dentro de 5 años, dentro de 8 años? ¿De qué se van a emplear? Van a tener problemas de lectoescritura, problemas de comunicación. Si son de familias de sectores que lo pueden sostener en la casa, que le pueden financiar una maestra particular bueno, lo sostendrán, pero ¿y los chicos de los hogares humildes? La Argentina se construyó como país en la idea de que la educación pública de calidad igualitaria para todos nos permitía un horizonte de prosperidad. Estamos destruyendo eso. Es muy grave. Y lo del AMBA, está claro que la realidad de la capital federal y de su entorno tiene particularidades, etcétera. Pero la pregunta a quemarropa es al gobernador. ¿Usted cree que cerrar las escuelas no tiene ningún costo a futuro? ¿De verdad me está diciendo eso? Y cuando me dice, y las vidas, yo podría decirle 1000 cosas en relación a las vidas, de que te podrían... Mire, le voy a dar un dato. Todos los años se internan en el sistema de salud de la capital federal 3.000 personas por la gripe común, todos los años, cualquier año, 2008, 2015, no importa quién gobierna. El pico de gripe común se produce en julio y agosto. Gripe común estoy hablando, no coronavirus. Por lo tanto, si funciona bien tu campaña de vacunación de gripe común, puedes bajar la incidencia de esos 3.000. El año pasado fueron 400. ¿Por qué? Por las restricciones a la circulación. Claro. Bien. Este año no van a ser 400, van a ser más de 400, porque las restricciones son menores a la del año pasado. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estamos en 2 de mayo, 3 de mayo. Tenés que acelerar la vacunación de gripe común, en grupo de riesgo, para bajar esa incidencia, porque la cama es la misma que se va a ocupar. El respirador es el mismo. El oxígeno es el mismo.
se enfrenta a la pandemia con planificación y visión, no con propaganda. ¿Están dispuestos ustedes desde la oposición a sentarse en una mesa y poder trabajar planificando, a pesar de ser año electoral? Porque sabemos que los años electorales traen toda su carga. Mire, usted revise mi Twitter, mi Twitter, yo desde que empezó la pandemia, todo el tiempo hice propuestas. Cuando cerraron a todo el país, dije, no, está mal tratar a todo, porque el año pasado no tuvieron clase los chicos de todo el país, incluidos los chicos de provincias donde casi no había coronavirus. Sí. Bueno, entonces yo dije, es un error garrafal tratar a todo el país igual, el país es heterogéneo, etc. Bueno, eso después de septiembre, octubre, empezaron a asumir ese criterio de la heterogeneidad. Se intentó, claro, se intentó. Todo el tiempo, yo hice propuestas y lo arrobé al presidente y al jefe de gabinete y muchos colegas míos. Yo creo que no es, discúlpeme, no es es nuestra obligación si nos convocan. Estamos en una crisis sanitaria, muere gente. Si nosotros el esfuerzo que vamos a hacer libera una cama, le salva la vida a alguien, facilita una tarea, no es si queremos hacerlo, es nuestra obligación. Y con respecto a esto de focalizar, ¿no?, por regiones, según los parámetros y demás, no quedan muy claros los parámetros, ahora vamos a hablar de eso, pero cuando se intentó hacer, el presidente recibió respuestas diversas, gobernadores que dijeron, no, en mi lugar yo lo voy a hacer, yo lo voy a seguir abriendo, los casinos, ¿no? Dijo, hay que cerrar casinos, bingo, bla, 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 y hubo provincias alineadas con su mismo color político, estoy hablando, no solo de opositores, que dijeron, nosotros lo vamos a abrir. Sí, yo lo que creo, miren, voy a decir una cosa. El principio general dice que en una crisis, en la medida de lo posible, hay que centralizar las decisiones. Porque es muy difícil administrar una crisis como esta descentralizada, con cada uno con su criterio, cada uno. Lo que pasa es que la conducción central no transmite confianza. Y entonces cada uno empieza a tomar, no es un sálvese con pueda, no quiere decir eso, es a tomar criterios de conformidad a la información que tiene cada uno. Mire, yo le voy a dar un ejemplo sencillo de esto. Fernán Quirós enfrenta el mismo coronavirus que enfrentó Ginés González García o Carla Bisotti, el mismo. El coronavirus es el mismo. Sí, sí. En los 14 meses que llevamos de crisis, hasta el día de hoy, mañana puede pasar otro. Hoy a la tarde puedo tener que tragarme esta declaración yo, ¿no? Entonces hoy, él no se desdijo nunca. O sea, nunca anunció una cosa y al otro día fue para atrás. Evidentemente, antes de anunciar las cosas, llama a su equipo, lo revisa 2 veces, lo piensa, demora los anuncios para constatarlos, chequea con el sistema sanitario y después anuncia. Porque si no, no es casualidad que nunca le erre. Entonces él, el día que están las vacunas, al otro día abren para anotarse, a las 48 horas empieza el programa de vacunación. Lo hacen así, lo vienen haciendo así. ¿Ok? Nosotros tuvimos un anuncio del presidente que iba a haber 10 millones de vacunas en enero. Entonces, hay un problema la pregunta que uno podría hacerle al presidente de la entidad es, ¿para qué hizo ese anuncio? Sí, todos nos estamos preguntando eso, ¿no? Pero entonces y ahora, bueno, y ojalá vengan. Sí, en realidad creo que pasa por ahí, todos queremos que lleguen cuanto antes las vacunas. Por supuesto, pero lo que pasa es que su responsabilidad no es la de un hincha de fútbol, ojalá que él es presidente de la República. Y entonces su palabra tiene un peso, un valor, una significación. Justamente con el peso que tiene y con el resguardo que hay que tener, ¿no?, del presidente ante determinadas situaciones y escenarios, más que nada político-partidarios. ¿Por qué toma decisiones sobre el AMBA? Bueno, el AMBA es objetivamente, no, ahora vamos, no, la palabra no es defenderlo, pero sí vamos a justificar. El AMBA es objetivamente el área epidemiológica de mayor severidad de circulación del coronavirus. Y es un área que conjuga la existencia de 2 jurisdicciones. Por lo tanto, desde el punto de vista federal y desde el punto de vista sanitario, el presidente tiene mucho para decir, entre otras cosas, porque también inclusive hay efectores de salud nacionales, como el Hospital Posadas, etcétera.
A mí no me parece mal que el presidente quiera liderar un diálogo tripartito vinculado al AMBA, ni me parece para nada mal que el AMBA tenga una política específica, porque usted en una ciudad de 50.000 habitantes elimina el transporte, vamos, 50.000 a veces no hay, pero en 100.000 habitantes elimina el transporte público y la gente vive a 2 kilómetros de donde trabaja, puede ir caminando, bicicleta, lo que fuera. Usted acá tiene elementos de aglomeración que no los puede evitar, como por ejemplo el transporte público. Y tiene un modo de vida urbano, y la gente, usted en una ciudad de 70.000 habitantes, personas de 80 años con dificultades de movilidad o que merecen ser asistidas, etcétera, tienen un entorno sociocomunitario, familiar y relacional a su alrededor enorme. Yo, por ejemplo, yo voy a dar en primera persona, yo estoy a 20 kilómetros de mi madre, que vive en Wilde, y toda la primera etapa de la cuarentena ha sido un problema, mi madre vive sola, ¿no? Y eso ocurre en el área metropolitana, no ocurre en Trenquelauquen, o en Pigüé, o en Puan, donde la gente está a 300 metros o 400 metros, y puede asistirse, etcétera. Entonces, efectivamente, hay un problema objetivo en la aglomeración metropolitana. Eso no hay ninguna duda. Ahora, lo malo es cómo se lo ha encarado, no que haya o no un problema. A mí me parece que el área metropolitana justificaba un tratamiento especial dentro de la pandemia. Que venía teniendo el tratamiento especial, ¿no? El año pasado. Sí, lo que a mí me parece también, no, en general, después podríamos entrar en detalle, los shocks como esto ponen en juego un montón de aspectos: la capacidad de planificación del Estado, la capacidad de conformar datos, el modelo de comunicación, la disciplina social, etcétera. Y me parece que el presidente no constituyó una buena mesa de arena para enfrentar este problema, porque cayó preso de su propia aseveración cuando dijo: entre la salud y la economía voy a preferir la salud, cuando él no se dio cuenta de entrada que el coronavirus es un problema sanitario, pero también logístico, también educativo, también económico, etcétera. No es un problema excluyentemente sanitario, es un problema que interpela un montón de agendas, como quedó demostrado después con la agenda educativa, entre otras cosas. Entonces, me parece que él se respaldó en una respuesta sanitaria, que inclusive desde lo sanitario, en algún sentido también podemos decir que fue débil en algún sentido, porque esa idea de que nos cerramos y el virus pasa como si fuera una manga de langosta, es una idea que desde siempre supimos que no era así, que algún día iba a haber que salir. O sea, no es una manga de langosta si estamos todos adentro y nos quedamos 3 semanas adentro y el virus pasa. Pero también es cierto que en las grandes ciudades se tomaron este tipo de medidas, no fueron tan extensas las cuarentenas, y en una segunda ola también decidieron tomar medidas estrictas para frenarlo. Que las restricciones están justificadas, o sea, son dos cosas distintas, estamos hablando de dos cosas distintas. Las restricciones están justificadas mientras uno lleva adelante un programa, que es sanitario, educativo, comunicacional, etcétera. Si son solo restricciones, fracasan. Claro, si no está planificado y no está elaborado y no está trabajado previamente. Las restricciones te dan una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Por ejemplo, que Argentina la aprovechó, adecuar el sistema sanitario, se tener más camas, más respiradores, más oxígeno. Entonces quizás lo que podría ser un pico, un pico inatendible, lo distribuís en el tiempo, y como los enfermos, en vez de entrar 1000 en una semana, entran 300 esta semana, 300 la semana que viene y 300 la otra semana, los puedes atender a todos. Eso es perfecto, eso está bien, eso corresponde. Pero eso fue el primer análisis. Ahora, la negociación de las vacunas. Por ejemplo, el gran tema de la negociación de las vacunas y el posicionamiento. Todos los países, y siempre se supo, pero desde junio, julio, agosto del año que viene, el mundo tuvo una suerte que en general la población no lo sabe, de que se esperaban las vacunas para abril de este año y estuvieron en diciembre del año pasado. O sea, la ciencia le ganó 4 meses a lo que se preveía. Se suponía que el hemisferio sur, si se apuraba, podía evitar la segunda ola. ¿Por qué? Porque podía evitar que 2 inviernos tuviera coronavirus.
Pero bueno, ahora hay que organizarse, no hay que caer en irracionalidades. Yo soy de los que creen que si hay restricciones que se justifican, hay que acatarlas, por supuesto, y hay que pedirle a la población el máximo de colaboración. Y esas rebeldías de tipo, me saco el barbijo, no me importa nada, etcétera. El país lleva 63.000 muertos, 3 millones de contagiados, el mundo está en shock. Nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de los que fueron enfermos severos y por suerte sobrevivieron. Esto hay que tomárselo en serio, digamos. Ahora, lo que sí quiero decir es que la oposición política, ¿no? Porque en términos sociales hay un montón de gente que también está en la oposición y dice y hace cosas. La oposición política actuó con máxima responsabilidad. Nosotros precisó norma de emergencia y bajamos, hicimos en el quórum, por supuesto votamos en contra porque pensábamos que no correspondía, pero en el medio de todo esto precisó norma para negociar la deuda y la tuvo, normas para gestionar el coronavirus y lo tuvo. Entonces, actuamos con muchísima responsabilidad porque el momento lo exige, aún que muchos de nuestros votantes nos piden que seamos reactivos, ¿no? Pero me parece que esto hay que señalarlo, porque si no, la irresponsabilidad puede estar del lado del gobierno. Ahora dijo el presidente que va a enviar al Congreso para ponerse de acuerdo con los parámetros, para que todos los que están en el Ejecutivo puedan tomar decisiones en base a datos, ¿no? Y no a esto que a mí me parece. Bueno, eso lo debió haber hecho él desde el primer día, y yo creo que, no sé, en el Congreso está bueno que le demos un marco, pero me parece que ese es una cuestión de seguimiento técnico que precisa. Él debió haber armado un comité, no pequeño, para nada pequeño, viendo las capacidades de comunicación, sanitarias, industriales, de logística. Usted no se olvide, nosotros como si hubiera pasado un siglo, usted no se olvide los problemas que tuvieron los camioneros, los problemas que tuvo la gente para entrar a Formosa, para ingresar. Irracionalidad es absoluta. Gente que murió sin abrazar a su familiar querido. Bueno, todas esas cosas que debimos saber, porque también hubo mucho de esa pulsión un poco autoritaria, que se piensa que esto se arregla con autoritarismo. Esto se arregla con conocimiento, con ciencia, con prácticas sanitarias adecuadas. ¿Y usted está de acuerdo con que se arregla con más política que nunca? Es una frase, obviamente, la política sanitaria, etcétera, es política, obviamente, pero la política de sentarse a charlar y de llegar a acuerdos. Hay que llegar a buenos acuerdos. Porque si nos ponemos de acuerdo y estamos equivocados los dos, vamos al desastre. No, por supuesto. Entonces, porque en Argentina, como nos peleamos tanto, hay una parte de la población que tiene un amor por el acuerdo, como si el país estuviera mal porque no hay problemas objetivos y solo somos unos perversos que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es necesario tener vocación de acuerdo, pero es más necesario que eso tener vocación de conocer y estudiar los temas. No es solamente un problema de acuerdo, ¿no? Si nos podemos poner 10 de acuerdo para bajar la inflación y tomamos una mala decisión, por más que estemos de acuerdo. Eso sería más voluntarismo, ¿no? Claro, exactamente. Esa cosa de que el acuerdo, lo que le falta a los... Si nos llevamos bien, va a salir todo bien, no es así. Claro, exactamente. No, eso es eso de política de buenos modales, pero no lleva a ningún lado. Para cambiar el rumbo de la Argentina se precisa estudiar los temas, tener rigor, o sea, no chamullar. Y entonces, y después sí, buscar acuerdo con el rigor de los datos, etcétera. No apelar a un sentido común que no nos lleva a ningún lado, como hace habitualmente Bernie, etcétera. No, eso no nos lleva a ningún lado. Rigor es información, estrictez, comparar. Y trabajar. Sí, obviamente. Laburar. ¿Qué hicieron otros para resolver este problema? ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿No lo podemos hacer? ¿Por qué? Ketglas, muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós. Diputado de la Nación, Fabio Ketglas, es de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, y hablamos un ratito sobre el AMBA, sobre esto, ¿no?, que nos está pasando y cómo lo ven ellos desde ahí, desde el Congreso, cómo lo están viviendo cada uno de ellos.